yo les mencioné que está en su texto, que yo se lo recomiendo que ustedes lo lean, porque acá van a entrar muchas preguntas del examen. Y vamos a hablar ahora de lo que son las bolsas, ¿no? Las bolsas justamente van a ser estos pliegues que van a existir entre arco y arco, ¿no? Vamos a tener igual 4 bolsas faringias, ¿no? Tenemos que el libro humano tiene 4 pares de bolsas faringias y una quinta que es rudimentaria, ¿no? El recubrimiento endodérmico epitelial de las bolsas para dar origen a los órganos importantes. Vamos a hablar primero de la primera bolsa faringia, que es la que se va a encontrar entre el primer y segundo arco faringio. Encontramos la primera bolsa faringia. Este va a dar origen a lo que se llama el receso tubotimpánico. Vamos a ver que este receso tubotimpánico, qué estructuras se están formando a partir de esta estructura. Vamos a ver que la porción distal de este va a dar origen. Si dice porción distal, antes de que avance, será la porción que está cerca o la porción que está lejos. La que está lejos, ¿verdad? La que está más alejada eso se llama porción distal. Esta porción distal va a dar origen a la cavidad timpánica primitiva o también conocido como el oído medio. Y su porción proximal, que va a estar más cerca, ¿verdad? Va a dar origen a la trompa faringotimpánica o también llamada trompa de Eustaquio, ¿verdad? Vamos a ver que la cavidad timpánica, la que va a desarrollarse a partir de la porción distal, desde el receso tubotimpánico, va a estar recubierto de lo que se llama la membrana timpánica, ¿no? Nosotros sabemos que en nuestro oído, ¿verdad?, tenemos una membrana, el tímpano, la membrana timpánica, que a partir ya de esta formación ya empieza a existir. Eso todo es en la primera bolsa faringia. Entonces el receso tubotimpánico y va a dar dos estructuras, van a nacer a partir de este tubo timpánico, que es la cavidad timpánica y las trompas de Eustaquio. La cavidad timpánica va a estar separada por la membrana timpánica. En la segunda bolsa faringia, que es la que vemos acá, que justamente es la segunda bolsa faringia, va a estar entre, por supuesto, entre el segundo y el tercer arco faringio. Va a estar recubierta epitelial, prolifera y forma yemas. Estas van a ser estas yemas, que parecen unas lunas, ¿verdad? Vamos a ver que de estas yemas va a haber un primordio que van a formar las amígdalas palatinas, ¿no? Por eso aquí dice amígdala palatina, van a nacer de las yemas. Entre el tercer y quinto día, las amígdalas van a ser infiltradas por el tejido linfóide. Por eso las amígdalas palatinas, justamente cuando nosotros tenemos una faringoamigdalitis, se inflaman, ¿verdad? Se van a inflamar porque lo que hacen justamente es tratar de sanar la enfermedad porque el tejido linfóide produce linfocitos. Y vamos a ver que la parte de la bolsa va a haber una porción de esta bolsa, de este espacio que vemos aquí, que va a persistir durante el desarrollo embrionario y en el adulto va a formar la fosa amigdalina, que es justamente donde se van a almacenar las amígdalas palatinas, ¿ya? Por eso cuando a un paciente se le saca las amígdalas, va a quedar ese espacio se llama fosa amigdalina. En la tercera bolsa faringia, esta tercera bolsa faringia justamente es la que vamos a encontrar entre el tercer y cuarto arco faringio. En esta bolsa faringia vamos a ver, como aquí dice, entre la tercera y quinta bolsa tendrán en su extremo
ya concretamente de la glándula paratiroides inferior, ¿no? Acá vamos a ver este símbolo animal que ustedes tienen en su texto. Esa sería la glándula tiroides, ¿verdad? Vamos a ver que esta lengua, como una lengua, es el timo, y tenemos justamente lo que es la glándula paratiroides, que está primero en amarillo, y que luego, como las flechas que están señalando, se van a ir a acomodar a la cara posterior de la glándula tiroidea. La cuarta bolsa faríngea vamos a encontrar que el epitelio de la región dorsal de la cuarta bolsa va a formar, en la anterior bolsa hemos formado las paratiroides inferiores, que son justamente las que van a estar abajo. Nos toca formar las que están arriba, porque hay 4 glándulas paratiroides en nuestro cuerpo, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores van a formarse a partir del tejido de la cuarta bolsa faríngea, ¿no? Vamos a ver que en la parte de la región ventral, esta bolsa faríngea en realidad va a tener una porción dorsal y una porción ventral. La porción dorsal es la porción posterior y la porción ventral es la porción anterior. En la porción dorsal o posterior se van a formar las glándulas paratiroideas superiores, y en la porción o región ventral o anterior se va a formar el cuerpo último branquial. Este cuerpo último branquial más tarde se va a incorporar a la glándula tiroides. Este va a ser el cuerpo último branquial, este punto que vemos azul, que también se va a integrar a la tiroides, a la formación de la glándula tiroides. Las células del cuerpo último branquial generan las células C, que tienen como función secretar la calcitonina. La calcitonina es una hormona que justamente su función es restaurar el calcio de los huesos. Por eso nosotros tenemos calcitonina, ¿ya? ¿De dónde va a ser secretada la calcitonina? De la hormona de la glándula paratiroidea, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta estructura que es el cuerpo último branquial, este azul. Este azul va a tener un compuesto de células que van a ser las células C, que no hay como se equivoquen y se olviden.
tener relación con la primera orofaringia que va a dar origen al tubo, a la tuba auditiva, ¿verdad? Con la cavidad timpánica. Vamos a ver ahora que va a funcionar a la par de todo lo que ya está sucediendo. Lo primero que se va a formar en esos cambios de acofaringia y glosofaringia va a ser todo lo que es el sistema auditivo, ¿no? El conducto auditivo interno, externo, medio, y también lo que es la trompa de Eustaquio y la membrana timpánica. Y vamos a ver el desarrollo de la lengua. La lengua aparece alrededor de la cuarta semana de gestación, o sea, cuando la mamá está embarazada de un mes, su embrión ya está formando la lengua, ¿ya? ¿Cómo va a ir desarrollándose la formación de la lengua? Vamos a ver que aparecen dos protuberancias linguales laterales y una protuberancia medial que se va a llamar tuberculo impar. Como vemos aquí, aquí van a aparecer las dos protuberancias linguales laterales y una al medio que va a ser el tubérculo impar. Estas tres protuberancias se van a originar a partir del primer antefaringio, ¿ya? Y la segunda protuberancia, vamos a encontrar una segunda protuberancia que medial, que va a ser la cúpula o eminencia hipobranquial, que está formada por el mesodermo de lo que es el segundo, tercer y cuarto antefaringio. Vamos a ver dónde está esta cúpula o eminencia, va a ser esto que vemos amarillo, ¿ok? Esta va a ser la eminencia hipobranquial y va a existir una tercera protuberancia medial. O sea, aquí lo que estoy hablando es lo siguiente. Tenemos dos laterales, una medial, segunda medial y tercera medial, ¿no? Hemos hablado primero de estas laterales y de esta. La cúpula va a ser lo amarillo y la tercera protuberancia medial, que está en el medio, se va a llamar epiglotis. Esta epiglotis va a estar formada por la porción posterior del cuarto arco faríngeo, ¿ya? Entonces, justamente aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo las dos protuberancias linguales laterales se van a fusionar, se van a elongar, se van a fusionar y justamente van a formar el cuerpo de la lengua. Esta protuberancia medial me va a dar la raíz de la lengua, ¿no? Vamos a ver que también la segunda protuberancia medial es la cúpula, va a estar en relación a la raíz con las papilas más tupidas del busto, en relación también a lo que es las amígdalas, y la última protuberancia, que es la protuberancia epiglótica, va a formar lo que ustedes ya conocen, que es la epiglotis, ¿verdad? Es un cartílago que forma parte de la faringe y que lo que tiene como función es ser una tapa, ¿verdad? Lo que va a hacer es, cuando usted traga, la epiglotis va a tapar la tráquea. Cuando usted respira, la va a destapar y va a tapar el esófago, ¿no? Justamente por eso los pacientes que, por ejemplo, comen y hablan, se atoran, porque la epiglotis no sabe si tapar la tráquea o tapar el esófago, y la comida, cuando se atoran, cuando la comida pasa a porciones superiores de la tráquea. Vamos a ver aquí justamente lo que seguíamos viendo. Tenemos detrás de la tercera protuberancia, detrás de esta, se va a ubicar un orificio que se llama orificio laringio. Este orificio laringio va a estar flanqueado, o sea, bordeado de lo que son las protuberancias aritenoides. ¿Cuáles van a ser estas protuberancias aritenoides? Estas estructuras que vemos de color azul. Al crecer estas protuberancias linguales laterales, que es esto que vemos acá, se van a fusionar con el tubérculo impar para dar origen al cuerpo de la lengua. Y vamos a ver que la lengua va a tener una inervación sensitiva que proviene de la rama mandibular del quinto par craneal o del trigémino, ¿no? Justamente hemos visto, en Anato también hemos mencionado, que la lengua va a tener una inervación mixta, ¿verdad? Porque va a ser motora y va a ser sensitiva, ¿no? La lengua es un músculo que tiene que tener inervación motora para que se mueva y sensitiva justamente para cumplir la función
y el extremo posterior de la lengua, o sea, la epiglotis y lo más profundo de la lengua, van a estar inervados por el nervio laringio superior. Este nervio laringio superior es rama del décimo par craneal, también llamado vago, ¿no? Y la musculatura de la lengua, de toda la lengua, tanto de la raíz como del cuerpo, o sea, el movimiento de la lengua, va a estar dado por el nervio hipogloso. El hipogloso es el 12º par craneal. Vamos a ver acá, ya he puesto como un resumen de lo que vendría a ser las porciones y qué nervios y de qué arco deriva cada una de estas estructuras. Entonces vamos a ver que el cuerpo de la lengua va a estar inervado por el nervio trigémino, quinto par craneal, y proviene también del primer arco. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos del primer arco faríngeo, yo les mencioné que el nervio a cargo de ese primer arco es el trigémino, el quinto par craneal? Luego vamos a ver lo que es la raíz de la lengua, nuevamente, que va a estar a cargo del nervio glosofaríngeo y del vago. Estos van a ser nervios que van a derivar del tercer y del cuarto arco faríngeo, y la inervación sensitiva o gustativa para los 2/3 anteriores de la lengua va a estar a cargo de la rama de la cuerda del tímpano, que es del nervio facial o séptimo par craneal. Vamos a ver, cuando avancemos pares craneales en el neuronato, que el nervio facial tiene diferentes ramas. Una de esas ramas se llama rama de la cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano tiene justamente como tarea inervar de manera sensitiva los 2/3 anteriores de la lengua. Y el tercio posterior va a depender del sentido, o sea, la inervación sensitiva va a estar dada a través del nervio glosofaríngeo. Vamos a hablar ahora de lo que es la glándula tiroides. Ya hemos visto todo el desarrollo de lo que es lengua. Vamos a hablar ahora de la tiroides. La tiroides, como ven acá, tenemos aquí en esta zona, está formando la lengua, y en esta parte de acá tenemos la glándula tiroides. Aparece por la proliferación epitelial en el piso de la lengua, entre el tuberculum impar y la cúpula, ¿no? En un espacio llamado foramen ciego. Entonces, en este foramen ciego, en este puntito que ustedes ven aquí dice foramen ciego, acá igual lo encontramos. A partir de este espacio se va a ir a formar y a migrar el tejido epitelial que encontramos ahí para dar origen a la glándula tiroides, ¿no? La glándula tiroides desciende por delante del hueso ioides y los cartílagos laringios, ¿no? Tenemos acá la lengua, ¿verdad? Tenemos que aquí, este es el punto ciego, aquí se forma principalmente, o sea, el tejido que va a dar origen a la glándula tiroides está acá, y luego tiene que descender por debajo del hueso ioides, que es el hueso que vemos acá, y luego tiene que justamente acomodarse delante de lo que es el cartílago tiroides, ¿no? Justamente la glándula va a descansar sobre el cartílago tiroides. ¿Cuándo va a alcanzar su posición final frente a la tráquea? Porque ustedes saben que la tráquea va a estar relacionada anteriormente con la glándula. ¿Y en qué momento del periodo embrionario esta glándula va a llegar a su posición? En la 7ª semana de gestación. En la 7ª semana ya vamos a ver que el embrión va a tener esa glándula tiroides en la posición que debería. Vamos a ver que la glándula va a desarrollar la anatomía que ya conocemos, va a desarrollar un istmo, que es la porción media, con 2 lóbulos laterales, ¿ya? Comienza a funcionar en el tercer mes de gestación, ya esa glándula tiroides de ese bebé ya va a empezar justamente a segregar la famosa T3 y T4, pero que se le llama en realidad tiroxina, en la T3, y la tiroiodotironina, en la T4. ¿Cuáles van a ser las células que van a favorecer la producción de esas hormonas? Las células foliculares que se encuentran en el tejido de la tiroides, ¿no? También a la par, aparte de haber células foliculares que me producen T3 y T4, van a haber las células C. Estas células C van a ser las sumadoras de la calcitonina. Entonces, ¿cuáles van a ser por el momento las 3 sustancias que están producidas en la glándula tiroides? La primera va a ser ¿cuál aparece primero? ¿La calcitonina o la tiroxina y la tiroidotironina? Muy bien, la calcitonina es la primera que nosotros vamos a producir por las células C. Y las células foliculares me van
supuesto, abarca todo el desarrollo de cabeza y cuello. Vamos a ver que al final de la cuarta semana aparece lo que se conoce como procesos faciales. Estos procesos faciales justamente me van a dar los primeros esbozos de los rasgos que va a formar la cara. Estos procesos faciales van a estar compuestos por mesénquima derivado de la cresta neural y formadas de manera primordial por el primero arco faríngeo. El mesénquima, chicos, cuando ustedes vean mesénquima, el mesénquima va a ser como una plastilina. Con la plastilina que nosotros jugamos, ¿verdad? Puedes hacer cualquier cosa, ¿verdad? Puedes hacer un dibujito de plastilina en una silla, no sé, una manzana, puedes hacer lo que sea. El mesénquima en el desarrollo embrionario es eso, es tejido que te va a servir para crear cualquier otro tipo de tejido que sea más específico, ¿no? Y que tenga una función más específica. Entonces, este mesénquima derivado de la cresta neural va a ayudar a formar lo que son los procesos faciales. ¿Y cuáles van a ser estos procesos faciales? Tenemos dos, las prominencias maxilares y las prominencias frontonasales. Vamos a tener entonces lo que son las prominencias maxilares, que van a ser justamente estos que vemos acá, de ambos lados, y vamos a tener las prominencias frontonasales, que es esto que vemos acá. Estas son los primeros dos procesos faciales que aparecen. Vamos a ver que las prominencias maxilares están lateral al estomodeo y las prominencias mandibulares se observan en posición caudal. ¿Qué quiere decir? Básicamente que de lo que son las prominencias maxilares se van a combinar con las prominencias mandibulares. Las prominencias maxilares, ¿a qué dan origen? Al maxilar, al hueso maxilar. Y las prominencias mandibulares, ¿a qué dan origen? La mandíbula, ¿verdad? Entonces, ambos, tanto maxilar como mandibular, van a desarrollarse de manera simultánea. Y luego tenemos lo que es la prominencia frontonasal. Esta prominencia frontonasal constituye el borde superior del estomodeo. Este es el frontonasal, la prominencia frontonasal es la que más sobresale. Vamos a ver que a ambos lados se originan las placodas nasales olfatorias, ¿verdad? Entonces vamos a ver que las placodas nasales, si se fijan, se ven un poquito, ¿verdad? Como que si fuera un poco más hondo en la imagen se ve. Tenemos aquí que son las placodas nasales. Estas placodas nasales, justamente lo que tienen como función es formar lo que son las fosas nasales, ¿verdad? Entonces, la prominencia frontonasal va a desarrollarse básicamente toda la estructura de lo que es nariz, ¿no? Con las fosas nasales. Vamos a ver que durante esta así, este bichito somos todos, ¿ok? Acá tenemos una imagen, estas son imágenes reales. Tenemos las prominencias nasales y tenemos la nasal lateral y al medio tenemos la prominencia nasal medial, que es justamente lo que vemos acá. Tenemos las prominencias maxilares y la prominencia mandibular, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el estomodeo, para que se den un poco de idea, es solamente este espacio. Este espacio es lo que yo llamo estomodeo, ¿no? Entonces, vamos a ver que durante la quinta semana las placodas nasales darán origen, como ya les decía, a las fosas nasales. Estas fosas nasales darán origen a las prominencias nasales, tanto laterales como mediales. Por eso en nuestra nariz tenemos alas laterales, tenemos uno que está en conexión con esta media que es medial, ¿verdad? Y si se fijan, justamente tenemos estos puntos que ven aquí, son las fosetas nasales, que se van a ir justamente relacionando y me van a dar origen a la prominencia nasal lateral, ¿no? Y la prominencia nasal medial. Amarillo medial, azul lateral, lo rojito es la prominencia maxilar y por debajo del estomodeo, que se parece en la boca, es la prominencia mandibular. Vamos a ver que durante las 2 semanas siguientes, ambas prominencias maxilares siguen creciendo, comprimiendo las prominencias nasales. Claro, como vemos aquí, esto que ven en rojo va a ir creciendo, haciendo que este circuito se va a hacer más pequeño, se lo van a apretar, ¿verdad?
Y esto va a dar origen justamente comprimiendo las prominencias nasales mediales hacia la línea media. Entonces, todos estos amarillos, que tenemos 2 y 2, la prominencia maxilar va presentando, que va a hacer que se junten y se forme solo una medial, que es como esta que vemos acá, ¿verdad? Se juntan las dos amarillas, quedan mediales, y quedan dos laterales y la prominencia maxilar, y continuamos con la prominencia mandibular, ¿no? La unión de la prominencia nasal mediales y las maxilares se van a fusionar y van a formar lo que se conoce como el labio superior, ¿ya? Entonces tenemos acá que las prominencias nasales mediales se tienen que unir con la prominencia maxilar, y al unirse me van a formar el labio superior, ¿verdad? La unión me va a formar el labio superior. Justamente los pacientes que tienen labio leporino, en algún momento de su desarrollo urinario, pero en este momento, ¿verdad? No hay la unión de la prominencia maxilar con la prominencia nasal medial, y por eso queda esa abertura, ¿no? Justamente las personas que tienen labio leporino, el labrecito que tiene incompleto es queda incompleto hacia la fosa nasal, ¿no? Porque también en el desarrollo urinario la prominencia nasal medial se tiene que unir con la maxilar y se forma el labio superior. ¿Hay labio leporino del labio inferior? No, no existe. El labio leporino es solo del labio superior, no del labio inferior. ¿Por qué? Porque estamos combinando otras estructuras, ¿ya? Vamos a ver que el labio inferior, ¿cómo se va a formar? El labio inferior y la mandíbula se integran a partir de las prominencias mandibulares que se fusionan en la línea media. Las prominencias, entonces, el labio inferior se va a formar con la unión de la mandíbula a las prominencias, perdón, el labio inferior y la mandíbula se integran a partir de las prominencias mandibulares. O sea, esta parte que vemos abajo, color piel, es lo que va a dar origen a el labio inferior. Las prominencias maxilares y las nasales laterales están separadas por un surco, que es el surco naso-lagrimal. Es este surco que vemos acá. Este es el surco naso-lagrimal, y es lo que va a dividir la prominencia maxilar de lo que es la prominencia nasal lateral. Este surco se convertirá en un cordón que va a dar origen al conducto naso-lagrimal, ¿verdad? Que posteriormente generará el saco lagrimal, ¿no? Que justamente ustedes han visto en la anatomía que tenemos una glándula lagrimal que justamente va a respetar esta disposición anatómica, ¿no? Que es siguiendo el surco naso-lagrimal. El conducto naso-lagrimal se dirige al ángulo medio del ojo, ¿no? Porque nosotros no lloramos por esta parte de acá, lloramos por el campo interno o ángulo medial, ¿no? Del ojo hasta el meato inferior de la cavidad nasal, ¿no? Por eso cuando nosotros lloramos, moqueamos, ¿o no? ¿Por qué? Porque las lágrimas van a salirse por los ojos, y la cantidad de lágrimas que no se salen por los ojos va a desembocar en el meato inferior de la nariz, y igual va a salir por medio de las fosas nasales. Las prominencias maxilares van a seguir creciendo y van a dar origen a las mejillas y a los huesos maxilares. ¿Ok? Como vemos acá. Acá ya vemos que parece un extraterrestre, ¿no? Acá ya vemos un poquito más formado. Tenemos el ojo, tenemos la prominencia nasal lateral, tenemos lo que es esta parte de aquí, que es la prominencia nasal media, el surco naso-lagrimal, la prominencia maxilar inferior. ¿Ven? Si se fijan, tanto la prominencia nasal media como el maxilar se juntan y tienen que formarme el labio superior. Y acá tenemos las prominencias maxilares que le dan origen al labio inferior, ¿no? Vamos a hablar entonces que la nariz se forma a partir de 5 prominencias o procesos faciales. Tenemos la prominencia frontonasal, que justamente es la que vamos a ver acá, en esta relación con el futuro desarrollo del hueso frontal con la nariz, y me va a dar origen al puente. O sea, el puente es justamente esa parte de la nariz que se opera cuando el paciente quiere hacerse una rinoplastia,
Tenemos también lo que son las prominencias nasales mediales, ¿verdad? Estas prominencias nasales mediales se fusionan y van a formar el dorso y la punta de la nariz, y las prominencias nasales laterales van a dar origen a las alas nasales, ¿ya? ¿Cómo se va a desarrollar ahora la premaxila? Lo que vendría a ser el desarrollo del paladar y de los dientes. Las dos prominencias nasales mediales se tienen que fusionar no solo en la superficie, sino también en niveles profundos, ¿no? Se tiene que cerrar por completo, no solo a medias. ¿Qué pasa si se cierra a medias? ¿Qué patología da? Exactamente, paladar herido, ¿no? Por eso los niños que tienen labio leporino generalmente tienen también paladar herido, porque no se llega a cerrar ni para formar el labio superior ni para formar el paladar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la estructura formada por esta fusión es el segmento maxilar. Tenemos las prominencias maxilares, ¿verdad? Y lo que debería ser la premaxila o segmento intermaxilar. Vamos a ver primero lo que es el componente labial. Este segmento segmento maxilar, vamos a ver que tiene que dar diferentes estructuras. ¿Qué estructuras van a derivar de este segmento maxilar? Primero, el componente labial. Este componente labial va a dar origen al filtro del labio superior. Todos tenemos, ¿verdad?, esta depresión del labio superior que se llama filtro, y también va a formar la forma como de montaña del labio superior, que también se llama arco de Cupido. El componente maxilar superior, va a dar origen a los 4 dientes incisivos, o sea, los primeros dientes que tenemos acá, ¿no? Los primeros dientes. Por eso también los niños con labio leporino, paladar herido, tienen sus dientes en cualquier parte del paladar. Puede encontrarse cerca del molar, puede encontrarse, incluso se ha encontrado dientes en fosas nasales, ¿no? Porque el tejido embrionario no se ha acomodado donde debería, y el desarrollo de estas estructuras ha seguido sucediendo, pero no en el lugar correcto. Y vamos a ver el tercer componente, que es el componente palatino, que forma el paladar primario triangular, que vendría a ser justamente esta porción de acá que se encuentra detrás de los dientes incisivos. Entonces, aquí vemos los tres componentes del segmento maxilar. El filtro del labio, que es esta depresión. Tenemos los dientes incisivos, ¿verdad? Que vendría a ser los 4 dientes incisivos, y el paladar primario, que es este triángulo que va a estar detrás de los dientes incisivos. Vamos a ver que las placas palatinas de las prominencias maxilares van a desarrollarse estas placas palatinas y se tienen que fusionar. ¿Para qué? Para cerrar el paladar, ¿no? Ustedes han visto en anato que el paladar tiene una porción que se llama paladar duro y paladar blando. El paladar duro es hueso, el hueso palatino, y el paladar blando es tejido, es mucosa, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar del desarrollo del paladar secundario. Ahorita hemos hablado del paladar blando. ¿Cómo se forma el paladar blando? El primer paladar, por eso es el paladar primario. Hemos hablado del paladar de la porción anterior, y ahora vamos a ver cómo va a ir avanzando para que todo el trayecto del paladar se termine de cerrar. Vamos a ver que el segmento principal del paladar definitivo se integra a partir de dos imaginaciones similares a las prominencias maxilares. Vamos a ver que existen las crestas palatinas, que aparecen a la sexta semana de gestación y crecen a cada lado de la lengua. Entonces, acá tenemos el desarrollo de la lengua, y a ambos lados están creciendo estas crestas palatinas, ¿no? Estas crestas palatinas van a empezar a aparecer en la sexta semana de desarrollo embrionario, y durante la séptima semana estas crestas palatinas adoptan una posición horizontal por encima de la lengua y se fusionan y van a formar el paladar secundario. Entonces tenemos el paladar primario o premaxila, que también hay algunos pacientes con labio leporino bilateral, ¿verdad?, que está abierto a ambos lados, y de aquí sale una masita y salen sus 3 dientecitos. No sé si alguien ha visto, si hay un familiar. Eso justamente es el desarrollo
de lo que vendrían las crestas palatinas, estas tienen que crecer y se tienen que fusionar, ¿no? Los pacientes que tienen paladar hendido, eso se queda así abierto, y el paciente tiene una comunicación entre cavidad bucal y fosas, o sea, cavidad nasal, ¿no? Vamos a continuar con cómo vamos a hacer que justamente esto que está así abierto se llegue a cerrar y forme el paladar que nosotros conocemos. Las crestas se fusionan con el paladar primario triangular y el foramen incisivo será la diferencia entre el paladar primario y el paladar secundario. Que es como vemos acá, ¿no? Tenemos que esto que estaba abierto con una puerta se tiene que cerrar. Esta es la maxila o premaxila, o también el paladar primario, y esta va a ser el paladar secundario. Y aquí encontramos el foramen incisivo, que es justamente lo que va a delimitar estos dos tipos de paladares, primario y secundario, ¿no? Vamos a ver acá que al mismo tiempo que se fusionan las crestas palatinas, el tabique nasal crece hacia abajo y se une a la cara cefálica del paladar recién formado, ¿no? Justamente como ven acá, a medida que se va cerrando, a la par va a existir la formación del tabique, y el tabique tiene que ir en forma vertical y se va a adherir a este paladar que se está cerrando, cosa que quede como una T invertida. El tabique va a dividir las dos fosas nasales y el paladar horizontal justamente va a dividir cavidad bucal de cavidad nasal, ¿no? Acá se puede ver cómo va creciendo y a la par el tabique nasal también va a ir descendiendo hasta que esto quede totalmente horizontal, como vemos aquí, ¿no? La formación total del paladar, y el tabique va a bajar y va a formarse una T invertida. El tabique divide en fosas nasales y el paladar divide cavidad oral de cavidad nasal, ¿no? Las fosas nasales, ¿cómo se van a formar las fosas nasales? Durante la sexta semana, las fosetas nasales se profundizan a un grado considerable, o sea, se van a ir hacia atrás para que sea una cavidad nasal profunda. La membrana oronasal separa las fosetas de la cavidad oral primitiva por medio de los orificios recién formados, que son las coanas, ¿no? Porque ustedes saben que esto que parece, esto que vemos acá, son las coanas, y los espacios van a ser los meatos, y luego tenemos los cornetes nasales, ¿no? Con la formación del paladar secundario y el desarrollo adicional de las fosas nasales, se van a formar las coanas definitivas, que se ubican en la unión de la cavidad nasal con la faringe. Entonces vemos, por ejemplo, tenemos la cámara nasal desarrollándose. Esta es una vista sanitaria, es una vista que estoy viendo de lado. Voy a ver la prominencia nasal media, y esta membrana de plomo es la membrana oro-nasal. Esto es la prominencia nasal media, va a ir degradando la membrana oronasal, y luego esta membrana oronasal se va a acomodar acá en el techo. ¿Por qué? Porque esta membrana oronasal es lo que va a estar en contacto con el bulbo olfatorio, o también la membrana amarilla, acá que ustedes han visto en acto 1, que justamente ya por acá, por esta membrana, van a recibir los nervios olfatorios, y el paciente o el bebé va a poder distinguir olores, ¿verdad? Vamos a ver que a medida que esta membrana se va subiendo y acomodándose en este sitio, va a permitir la formación de la coana primitiva. Y aquí vemos ya justamente cómo se ha formado. Tenemos el maxilar, el labio superior, el labio inferior, mandíbula. Aquí ya tenemos la membrana bien adosada o pegada al bulbo olfatorio. Estos palitos que vemos acá van a ser los filetes olfatorios, y este espacio, que era así pequeño, se va a extender para dar origen a los tres cornetes con las coanas y los meatos, ¿no? Y como muestra acá, tenemos el paladar, que es lo que me va a dividir ambas cavidades. Los senos paranasales, que también son estructuras que están en relación con la cavidad nasal, son estos espacios que van a
de la nariz. La prominencia maxilar va a dar origen a lo que son las mejillas, a la porción lateral del labio superior. La prominencia nasal media va a dar origen al esfínter.